हमारी पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि हमारी पहचान के कुछ हिस्सों को हम बदल नहीं सकते, जैसे कि हमारा जन्म स्थल या आंखों का रंग, लेकिन हमारी पहचान हमारे विचार, सिद्धांतों, मूल्यों और कर्मों से भी बनती है और ये सब हमारे बस में होता है। इसे और समझने के लिए हम आए हैं ला कासा दे ला पास। ला कासा दे ला पास का मतलब है शांति का घर, और इस जगह के पीछे की कहानी जानने के लिए हम पहले आपको बताएंगे फार्क के बारे में। रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया पीपल्स आर्मी यानी कि फार्क ईपी 2016 तक कोलंबिया देश का सबसे बड़ा विद्रोही समूह था। ऐसा माना जाता है कि एक समय पर इसमें 18,000 सदस्य थे। 2016 में कोलंबियाई सरकार और फार्क के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसके बाद पूर्व विद्रोहियों का समाज में पुनः एकीकरण शुरू हुआ और उन्होंने गोलियां बंदूकें छोड़कर आम नागरिकों की तरह एक शांत जीवन की शुरुआत की। ला कासा दे ला पास फार्क के 10 पूर्व विद्रोहियों का बिजनेस है, जो उन्होंने सरकार द्वारा दी गई व्यावसायिक शिक्षा और $2,000 की मदद से शुरू किया। आज ये जगह एक सफल व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र है, जो उन सब लोगों की नई जिंदगी और बदलती पहचान का प्रतीक है जिन्होंने सरकार से समझौता करके शांति का रास्ता चुना। आइए बात करते हैं यहाँ के मालिकों से और जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनकी पहचान किस तरह से बदली है। Mi nombre es Doris Suárez Guzmán, soy excombatiente de las FARC-EP. Estuve en la guerrilla durante 15 años y durante 14 años y un día permanecí en prisión. Salí en libertad gracias al acuerdo de paz y ahora hago parte de este hermoso equipo que conforma la Casa de la Trocha, la Casa de la Paz, un lugar hermoso de Bogotá, de historia, de memoria y reconciliación, porque sigo teniendo los valores que adquirí en la guerrilla. A lo único que hemos renunciado es al uso de las armas, pero continuamos teniendo la memoria de los camaradas que nos antecedieron, los que se jugaron la vida y la libertad por transformar en este país en una nación con menores inequidades sociales y mayor justicia social. Cuando yo me uní a la guerrilla fariana ya era viejita, tenía como 25 años porque en la guerrilla se ingresaba muy joven. Quería ingresar antes, pero como yo era de ciudad, a la guerrilla fariana le interesaba más las personas en las ciudades, que colaboráramos de otras maneras, porque en el campo era mucho más fácil el reclutamiento que en las ciudades. Me uní a las FARC cuando, no recuerdo el año, como en el 80 y pico, cuando asesinaron a unos camaradas de la Juventud Comunista muy cerca de donde yo estaba. Entonces eso como que me ayudó a premiarlos para que me recibieran en el monte. Había sucedido el genocidio de la Unión Patriótica, casi todos los días teníamos que salir a gritar por nuestros muertos y ya como que uno se va cansando. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice fusil contra fusil, estábamos recibiendo balas y nosotros lo único que hacíamos era gritar nuestro dolor en las calles y era como el momento de decir basta ya. Bueno, yo me uní a las FARC porque las FARC dentro de sus principios y sus ideales está la transformación social. Luchaban por mejores condiciones para los campesinos, por poder participar políticamente sin que fueran asesinados, porque todos los colombianos tuviéramos garantías y derechos fundamentales sin ningún tipo de restricción. O sea, vivíamos en un país muy inequitativo y las FARC tenían esa bandera y yo me uní en esa época, me sigo uniendo y me sigo identificando con los valores de transformación social. A mí no me parece, no comulgo con un mundo donde millones de personas diariamente mueren de hambre mientras otros se llenan sus barrigas y tienen unas fortunas que así vivieran 700 años no tendrían cómo gastarlas. Para mí la humanidad tiene que ser mucho más sensible frente a lo que está ocurriendo con el planeta y con la misma humanidad, con los mismos seres humanos que mueren día a día por enfermedades que son fácilmente curables o porque mueren sencillamente de hambre o porque no tienen posibilidades
para desarrollarse como personas. Me identifico con eso y por eso me sumé a las FARC, por esas banderas. After more than 5 decades of bloodshed, there may be a chance for peace in Colombia again. The Colombian government and the Marxist guerrillas known as FARC are due to sign a revised peace deal Thursday to end the conflict that has killed more than 200,000 people and forced millions more. Bueno, cuando se firma el acuerdo de paz, yo estaba en la cárcel. Pues felicidad porque íbamos a salir en libertad, pero también mucha incertidumbre porque el Estado colombiano ha incumplido todos los acuerdos que ha firmado con campesinos, con profesores, con indígenas. Entonces, la historia de nuestro país está marcada por muchos pactos de paz que todos los ha incumplido. Entonces, obviamente nosotros considerábamos, cuando estaba Marulanda vivo, que la única forma de garantizar que el Estado cumpliera era si nosotros teníamos las armas. Entonces, cuando se dejan las armas, cuando se le entregan a una organización internacional, la mía y la de muchos otros de mis camaradas fue la incertidumbre, porque ya cómo podíamos presionar al Estado colombiano a que cumpliera el acuerdo. Creo que lo único que nos ha salvado es los países garantes, que son los que han servido como de cuña para obligar a que el Estado cumpla. El gobierno anterior prácticamente echó al traste y se montó al gobierno diciendo que iba a hacer trizas el acuerdo de paz. Entonces siempre el miedo y la incertidumbre que todavía campea por ahí, por los laditos. Behind the breakdown of the peace process is a string of broken promises by the Colombian government. At this camp for former FARC rebels, one of many designed to help them reintegrate into society, the government promised land for farming and machines for a shoe factory. None of that has come through. Y todo el trasegar de FARC, si ustedes revisan nuestra historia, ha sido de sentarse cada vez que los gobiernos lo llamaban a plantear una salida política. Nosotros lo teníamos acá en la cabeza, que la salida menos dolorosa para el pueblo colombiano era el diálogo. Entonces, para mí no fue como una transición difícil, porque nosotros siempre le hemos apostado a la paz de este país. The Colombian Agency for Reintegration, or ACR. Over the last 13 years, the government agency has worked to help 59,000 former armed combatants transition into civilian life. Soy pésima negociante porque escasamente en la casa vamos a cumplir 3 años de estar acá, y yo siento que nosotros debemos ser coherentes. Entonces los excedentes de la casa se van en reparar la casa, está en arriendo, y en pagar buenos salarios con todas las prestaciones legales a las que tienen derecho los trabajadores. Entonces todo se reinvierte en las mismas personas que son la razón de ser nuestra. Entonces, los que saben de negocios creen que hay que explotar a los otros para tener dinero, y yo no voy con eso. Entonces, según ellos, soy una pésima negociante. Este presente que estoy viviendo ahora es por el pasado que tuve como guerrillera. Ustedes me están entrevistando porque fui guerrillera. Entonces, si yo fuera Doris Suárez Guzmán, una parroquiana común y silvestre, ustedes no estarían acá. Y el futuro lo estoy construyendo desde el presente. Entonces, toda la impronta de lo que fui en la guerrilla, de lo que fui en la cárcel, es lo que ustedes están viendo acá, y eso es lo que va a permitir construir mi futuro, ¿no? Pues es que tú no vas por la vida preguntándole a la gente qué fue. Te interesa el presente de las personas, pero obviamente ese presente está cargado de todas las vivencias, todas las experiencias que han vivido. डोरिस से मिलने से पहले मैं तैयार थी आतंक और खून खराबे की कहानियां सुनने के लिए, लेकिन हुआ कुछ और ही। एक औरत जो एक समय पर अपने देश के सबसे बड़े विद्रोही समूह की सदस्य थी, आज वो एक सफल बिजनेस चलाती है, साथ ही में समाज में शांति के प्रचार के लिए काम करती है। आमतौर पर हम डोरिस जैसे इंसान से ये उम्मीद नहीं रखते, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। A mí, por ejemplo, no me caía bien el expresidente Santos, con el que se firmó el acuerdo de paz. No me caía bien porque él también estuvo cuando el gobierno de Uribe, como ministro de Defensa, participó con lo que es las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, asesinó a Alfonso Cano, un camarada que usaba lentes, estaba en indefensión,
y él dio la orden de que lo asesinaran, mandó a asesinar a Iván Ríos, alguien que era del bloque donde yo estaba, y ahora está con la Fundación Compás, ganó el premio Nobel y lo que percibió de esos ingresos y lo que puede seguir contando está poniéndolo al servicio de otras organizaciones de farianos, o sea, de excombatientes y de víctimas del conflicto. O sea, en los últimos años de su vida se ha dedicado junto con su fundación a hacer trabajo social, por decirlo de alguna manera, a ayudar a catapultar a los emprendimientos de estas organizaciones, de estas personas, no dando palmaditas de lástima, sino ayudándonos a que se afiancen de manera económica y sean útiles a la sociedad y no estén como de manera lastimera. Entonces ahora me cae muy bien por eso, pero al principio me daba mucho dolor verla y recordar a los asesinatos en los cuales de alguna manera estuvo involucrado como jefe de Estado y como ministro de Defensa. कितना दिलचस्प है ना कि समय के साथ कैसे हमारी पहचान बदलती रहती है। आज भी कोलंबिया में शांति प्रक्रिया को लेकर समाज में नाउम्मीदी और डर है। उदाहरण के तौर पर ला कासा दे ला पास की हर तितली पर एक पूर्व फार्क मेंबर का नाम लिखा है, जिन्हें पीस एग्रीमेंट साइन होने के बावजूद मार दिया गया। इस सब के बावजूद डोरिस के मूल्य और शांति की तरफ उसकी निष्ठा उसे हौसला देती है। डोरिस की पहचान सिर्फ उसके बिजनेस पर निर्धारित नहीं है, बल्कि उसका बिजनेस उसके सिद्धांतों से प्रभावित है। वही सिद्धांत जिनकी वजह से 30 साल पहले उसने फार्क ज्वाइन किया था। कभी कभी हमारी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। डोरिस एक धार्मिक इंसान से समाज सेवक और फिर हथियार उठाकर क्रांतिकारी बन गई। आज उन्हीं हथियारों को छोड़कर वो समाज में शांति निर्माण के लिए काम कर रही है। ना जाने कल उसकी पहचान कैसे बदलेगी। आपकी जिंदगी में आपकी पहचान में क्या क्या बदलाव आए हैं, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।